Sean bienvenidos a esta subclase del español de noveno grado. Estaremos tratando el tema de la diferencia entre el lenguaje literario y no literario. Tema 8, la ponencia. Soy su profesor Héctor Orlando Vázquez Funes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas del Sistema de Educación a Distancia. Les deseo muchos éxitos en todo lo que realicen. Continuamos. Lección número 7. Tema diferencia entre el lenguaje literario y no literario. Expectativas de logro. Identifica las diferencias entre el lenguaje literario y no literario, revisándolos, mejorándolos hasta obtener una versión final. Lea y analice. Lea con atención la siguiente información. Lenguaje literario. Implica un alto grado de elaboración y emplea una serie de recursos para conseguir que el lector se fije en el modo en que se ha utilizado la lengua. Se dice que es innovador, pues el afán de trascendencia y la preocupación por el estilo exigen una renovación de las posibilidades expresivas. Vemos aquí una novela, un cuento, una fábula, entre ellos lenguaje literario. Continuamos. Ahora con el lenguaje no literario. Se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Así el testimonio de la nota periodística, la carta y todo lo que en las editoriales engloban bajo el rubro de no ficción, excepto el ensayo, que es literario, son ejemplos de géneros que, aunque dentro de ellos a veces se produzcan textos de valor literario, no son literarios en principio, ya que su principal función es la de transmitir información. Ejemplo aquí, la carta. Algunas personas utilizan la carta o algún texto, puede ser ahora con estilo, utilizando la tecnología, un mensaje de texto con un estilo o un valor literario, pero eso no quiere decir que sea texto literario, sino que la función de ese texto es transmitir una información, como son las recetas, como son como puede ser un menú, puede ser algo en el periódico, una nota periodística. A eso le llamamos textos no literarios. Aprendamos más. Ejemplo del lenguaje no literario. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Ahora vemos un ejemplo de lenguaje no literario. Cuando una abeja encuentra su alimento, regresa a la colmena y vuela de una forma especial frente a las otras abejas. Dependiendo de cómo vuele, le informa a las otras dónde y cómo conseguir el alimento. Vemos un lenguaje no literario. Aquí vemos un texto con un lenguaje literario. Aplique lo aprendido. Actividades. Lea el poema, luego escriba las respuestas a las preguntas. Pregón. ¿De qué trata el poema? ¿Por qué las estrofas están entre signos de admiración? ¿Qué cosas vende el pregonero? ¿Se puede vender lo que ofrece el pregonero? ¿Por qué? Va a leer este poema y va a realizar su actividad. Y ya saben, pueden realizar en su cuaderno. Lección número 8, la ponencia. Expectativas de logro. Aplican la forma correcta del uso de la ponencia a través de la explicación dada por el docente. Lea con atención la siguiente información. ¿Qué es ponencia? Es una actividad generalmente académica, mediante la cual el ponente presenta un punto de vista o una posición sobre un tema determinado y concreto, habitualmente con el propósito de someter sus criterios a evaluación, examen o validación por una comunidad, asamblea, gremio u asociación interesada en el tema.
Vemos la imagen, ya puede ser en una asamblea, en una conferencia, en un simposio, o ya puede ser en un foro o en un debate. La persona, el ponente, va a exponer su ponencia sobre un tema o un punto de vista sobre un tema determinado concreto. Aprendamos más y continúe leyendo con atención. Características de la ponencia: claridad en la exposición y coherencia interna del documento redactado, con un riguroso orden en los planteamientos y una articulación lógica entre los párrafos. Presenta siempre una tesis afirmando categórica sobre el tema planteado y argumentos válidos con datos, fechas, citas, respaldos de autoridad, entre otros. Son diseñadas para presentarlas de manera oral, o sea, en una exposición. Análisis profundo del tema o objeto de estudio, riqueza y calidad de la información. Es un trabajo breve, pero no por ello falto de exhaustividad. Aplique lo aprendido y vamos a las actividades. Para confirmar o afianzar lo aprendido con ayuda de alguna persona de su hogar, responda lo siguiente. Observe o escuche una conferencia de prensa o un mensaje que se le presenta él o la responsable del gobierno, de SINAGER, de la policía. Puede ser en una cadena nacional o un mensaje que usted escuche directamente en vivo, o lo puede buscar en un sitio en YouTube y verifique los indicadores para evaluación de una ponencia recién vista. Lo que vimos en los temas, cuáles son las características de una ponencia. Escriba un breve resumen de lo que usted escribió aquí acerca de esa información que acaba de escuchar y si está de acuerdo o no con lo expuesto en esa conferencia. Bueno, hemos llegado al final de este tema. Se les recuerda usar tapabocas, gel o lavarse las manos y distanciamiento social adecuado. Muchas gracias, les deseo muchos éxitos siempre y nos vemos hasta la próxima. Adiós.